¿Cómo están, hermanos? El pastor está con unas contracturas que parece que lo han dejado de cama. Así que, bueno, me ha pedido que lo reemplace hoy en la exposición del estudio de la palabra, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 10. Hola. Bueno, ahora sí. Bueno, decíamos Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. He ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y el día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro, dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares.
Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días ha, que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón, se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración es oída, tus limonas han venido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vamos a leer hasta acá. Luego completaremos el resto de esta historia que tiene muchísimo para decirnos y podemos decir, hermanos, que este capítulo 10 de Hechos es un quiebre en la historia de la redención. Y podemos ver el asombro de Pedro. Aquí hay 3 personajes en esta historia que nos relata Lucas en el libro de los Hechos, que resaltan aquí. Se trata de 3 personajes. Uno de ellos es Simón, el curtidor. Otro de ellos es Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro. Y el otro es Cornelio, el centurión romano. Estos 3 personajes en esta historia nos van a decir cómo comenzó la obra del Evangelio entre los no judíos, entre los gentiles, como se le dice en español, o goim, como le dicen los judíos. La gente, digamos, los que no son judíos. Y es notable, primeramente, que es la primera vez que se dice en la Biblia, aunque ya lo insinúa desde el principio, y el Señor Jesús lo dijo en varias oportunidades, pero aquí lo entiende Pedro, fíjense, ¿no? Qué cosa tan simple para entender y que ellos no lo entendían, que Dios no hace acepción de personas. Parece una cosa de lo más sencilla para nosotros, que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, ellos no lo pudieron entender si Dios no hacía una obra portentosa y una revelación directa del Espíritu Santo. Fíjense, hubo ángeles, el Espíritu Santo hablando directamente. Luego, más adelante, cuando en el verso 44 dice que estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que vivían el sermón y empezaron a hablar en lengua. Es decir, que Dios tuvo que hacer una obra muy poderosa en ese momento para que ellos entendieran esta sencilla frase, este sencillo enunciado, esta idea tan simple de que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué no lo entendían? ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Dios les había dicho que eran un pueblo escogido, un pueblo especial, un especial tesoro. Dios les había dicho a ellos que tenían que ser distintos a los demás, que tenían que ser un pueblo diferente como pueblo elegido y que tenían que dar un testimonio a las naciones y que al fin de los tiempos Israel iba a ser cabeza de las naciones, como va a suceder exactamente en el milenio. Entonces ellos habían, podríamos decir, juntamente con la verdad de Dios, habían aceptado la idea de que eran especiales, distintos y mejores. Ustedes fíjense hasta qué punto llegaba eso, que cuando Judas se suicida, compraron con las 30 piezas de plata el campo del alfarero, que fue llamado Acéldama, que significa campo de sangre, porque Judas se mató ahí, pero también
dice que lo pusieron como cementerio para los extranjeros. O sea, era el basurero, era la quema. Y también ahí al costadito estaba el campo del alfarero. Entre toda esa quema había, que era el basurero, como si ahora dijéramos el basurero municipal. El lugar, no sé si han estado en el basurero municipal, pero les puedo asegurar que es bravo vivir ahí. Hay gente que cuida entre las moscas, las gaviotas, los roedores, etcétera, etcétera, y el olor, y la mugre, y etcétera. En fin, no vamos a entrar en detalles de eso. Pero ese lugar, que era una quema, por eso el Señor se le llamaba Gehenna, y el Señor hace una semblanza del infierno donde su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Era una quema permanente. En ese lugar, los judíos decían, los fariseos y los príncipes de los sacerdotes, bueno, ahí vamos a hacer el cementerio para los extranjeros. O sea, ¿qué hacían con los extranjeros? Lo tiraron a la basura, básicamente. Entonces había muy acendrada la idea de que ellos eran superiores. Fíjense la locura, lo que los llevaba, que ellos hicieron condenar al justo, al Señor Jesús, pero, nos dice Juan, no entraron al pretorio por no ser contaminados para participar de la Pascua. O sea, todas las ideas, que aunque empiecen siendo una verdad, cuando se las lleva al extremo del fanatismo, terminan siendo una locura total, porque estaban matando al hombre más inocente que ha pisado esta tierra, al absolutamente inocente, ellos lo estaban condenando injustamente, pero no entraban al patio del presidente romano, que era Pilato, por no ser contaminado, así podían celebrar la Pascua. O sea, fíjense hasta qué extremo se va. Eso estaba metido en la mentalidad de todo judío. Inclusive algunos más que otros. Pedro lo tenía. Si nosotros leemos Gálatas capítulo 1, dice Pablo que lo tuvo que retar a Pedro delante de todos, porque Pedro, cuando venían los creyentes, los que se habían convertido al cristianismo, que habían sido de la circuncisión, o sea, que eran judíos, dice medio que se retraía y se apartaba y se juntaba solo con ellos y no se juntaba con los que venían del paganismo, podríamos decir. Entonces, vemos que Pedro lo tenía bien metido dentro y que aún después de esta revelación que recibe de parte de Dios, no se le vi. Pero vamos, o sea, esto es una historia interesante, esto nos dice la Biblia, pero nosotros tenemos que hacer aplicaciones para nuestras vidas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Dios hace acepción de personas? No. Veo todas las cabezas girando así. No, de ninguna manera. Entonces vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Es lo mismo un creyente fiel que un inconverso? Todos dicen lo mismo que no. Pero aquí el apóstol Pedro aprende que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿en qué sentido no hace acepción de personas? Porque un creyente fiel es un hijo de Dios obediente y un inconverso es un hijo del diablo que se está perdiendo. Dios no hace acepción de personas porque Cristo murió por todos. Entonces nosotros tenemos que entender en profundidad qué significa que Dios no hace acepción de personas. Y lo podemos entender preguntándonos esta pregunta. ¿Qué me diferencia a mí de un inconverso perdido? Póngale el peor, el vicioso, el más pecador, el hombre más odioso que ustedes puedan pensar, el más injusto. ¿Qué me diferencia a mí de él? ¿Qué te diferencia a vos de él? ¿Qué los diferencia, hermano? ¿Qué? Sí, eso sí, pero más aún, lo que me diferencia es la obra de Cristo en mí. Eso es lo que me hace diferente. Porque en realidad somos iguales. La diferencia no la hago yo. Por eso Dios no hace acepción de personas. No somos diferentes. Lo que nos hace distintos es lo que Dios puso encima nuestro o dentro nuestro. Entonces vemos que Dios no hace acepción de personas bajo ningún punto de vista. Yo soy como cualquier perdido. Y el día que Cristo viene a mi vida y yo lo recibo en mi corazón y me hace una nueva criatura,
Ahí es donde soy distinto, si no soy igual. Y mi carne, por eso tengo que morir, mi carne es igual a la de todos los demás. Yo siempre repito, y discúlpenme ustedes que lo diga otra vez, el texto en el Salmo 119 donde David dice, horror se apoderó de mí al ver a los impíos que abandonan tu ley. Y muchas veces nosotros tomamos la postura de, ay, qué mal que está el mundo, mirá los impíos cómo abandonan la ley de Dios. Y no es eso lo que dice. ¿Por qué David dice eso? Sería una postura hipócrita decir, mirá qué malos que son aquellos. David lo dice porque se ve reflejado. Él sabe que lo que tiene el impío lo tiene él. Por eso en el Salmo 51, fíjense qué notable, David dice, crea en mí un corazón limpio. Y esa palabra crea no es una palabra cualquiera. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una palabra que significa hacer de la nada. Antes no había nada y ahora están los cielos y la tierra. No es lo mismo que formó, pues, vieron que dicen en Génesis más adelante. Esa es otra palabra, es como tener la materia prima y reacomodarla para que surja otra cosa. Pero cuando Dios dice creó los cielos y la tierra, no, es algo nuevo completamente. ¿Por qué Dios no hace acepción de personas? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no fuera por la redención que es en Cristo Jesús y la obra que Dios hace, no veríamos que somos todos iguales. Algunos tienen unos pecados, otros tenemos otros, pero básicamente nuestra carne es la misma. Así dice el libro de Eclesiastés, como las aguas se parecen una a la otra, así es el corazón de los hombres. Es como la frase que usamos nosotros, son 2 gotas de agua, cuando alguien es parecido. Bueno, eso lo dice la Biblia. Los hombres son como las aguas, son todos iguales. Entonces nosotros tenemos que pensar, hermano, que Dios no hace acepción de personas, que no hay mejores. No hay mejores. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Todos necesitamos eso. Todos los hombres. Y lo que tenemos distinto es como dice también Pablo a los Corintios. Si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, como si lo hubieras generado de vos mismo. Somos todos iguales. Dios no hace excepción de personas. Para Pedro resulta una tremenda revelación. Una revelación que cambia la historia. Porque como hemos dicho en otras reuniones, cuando estudiamos el capítulo 2 de los Hechos, si nosotros vemos la descripción que hace el Hechos 2, 3, 4, de lo que era la iglesia primitiva, es casi, como dije en otra reunión, es idílico, es algo ideal, algo que soñado. Dice que había milagros, que los creyentes tenían todas las cosas comunes, que el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, que el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense nada más esa frase. Imagínense que ahora sucediera que cada día, aunque sea uno, se convierte. Cada día. Serían 7 por semana. 30 creyentes nuevos por mes. Estaríamos de rodillas alabando al Señor, si esto sucediera, ¿no? La iglesia repleta, tendríamos que ampliar. Es decir, uno ve, es perfecta esa iglesia. Sin embargo, esa iglesia primitiva, así como la describe el Espíritu Santo, tenía una falta. ¿Cuál era la falta? Una falta, no un pecado, una falta, una carencia, vamos a decir, en ese sentido. ¿Qué le faltaba a esa iglesia? Los gentiles, la gente, eran todos judíos, todos judíos. Algunos dicen que eran prosélitos judíos, es decir, que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Pero básicamente el 99% eran todos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no se juntaban con los gentiles. Aquí lo vemos en esta historia. Es abominable, dice Pedro, que yo me junte con ustedes. Pero Dios me acaba de decir que no lo tenga en cuenta eso. Faltaba
Y miren cómo es la historia, ¿no? Porque en ese momento mayoritariamente la iglesia era de judíos, conocedores de las escrituras. Dice que una multitud de sacerdotes obedecía la fe. Es decir, que eran gente muy conocedora de las escrituras. Dios lo hizo así para que la iglesia tuviese una base sólida, para que los apóstoles y todos los creyentes nos dieran las bases a nosotros de la iglesia que hace 2000 años que camina por este mundo. Pero le faltaba los gentiles. Y qué notable, ¿no? Que ahora, a lo largo de la historia, la iglesia está compuesta mayoritariamente por gentiles, por no judíos, y hay un muy pequeño grupo de judíos. Hay una teoría, que para mí es errónea, que dice que todos los creyentes en realidad tienen raíces judías, que de alguna manera o de otra todos nosotros tenemos un poco de judíos. Eso atenta contra la verdad de la Biblia y contra el capítulo 10 del libro de los Hechos, en donde se llama un italiano, porque dice, este Cornelio, dice, pertenecía a la compañía que se llamaba la italiana. Era bien italiano, bien tano, como le decimos nosotros, ¿no es cierto? Así era este hombre, este soldado. Pero era un prosélito, no es que se había convertido al judaísmo, sino que temía al Dios verdadero. Había encontrado en Dios la respuesta y se había dado cuenta que el paganismo romano, del cual él provenía, era todo mentira. Y entonces había creído en el Dios verdadero y hacía lo que podía hacer, oraba y ofrendaba, daba limosna, hacía misericordia con el pueblo. Así se lo describe a este hombre Cornelio. Así que por un lado tenemos la experiencia de Pedro. Y esta palabra, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común, no es cualquier palabra. Común quiere decir común, es todo igual. Ustedes vieron en Hebreos, miren, vamos a buscar un texto. Hebreos capítulo 10, verso 29. O vamos a leer el 28 así completamos la frase. Dice Hebreos 10, 28 y 29, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare o pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, común, la misma palabra, koinos, de ahí viene comunión, koinonía. Tuviere por inmunda la sangre del testamento, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, que lo que Dios limpió no lo llames tú común, es lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo, porque Dios lo limpió. No lo llames tú inmundo. O la sangre de Cristo no es común, no es cualquier sangre. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, es distinta a la de todos los demás hombres. Entonces, fíjese la gravedad de esta palabra. Común, que nosotros es una palabra que no le damos demasiada importancia, aquí se transforma casi en un insulto, podríamos decir. Inmundo, común, algo despreciable. También le decían, ¿por qué tus discípulos comen con manos comunes? ¿Se acuerdan? Los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos con manos inmundas, quería decir, llena de mugre? Lo cual no era cierto, ¿no? El Señor le dice, lo que está lleno de mugre es el corazón de ustedes, ¿no? Del corazón sale, la mano no. Comer con la mano por lavar no contamina a nadie, pero lo que sale de dentro del corazón, eso sí que contamina. Qué raro, ¿no? Pedro, habiendo escuchado todas estas cosas, tiene que recibir una revelación tan fuerte, 3 veces, dice que Dios se lo dijo para que él entendiera que Dios no hace acepción de personas. Hasta aquí la experiencia de Pedro, que quedó confirmada al final de este capítulo, cuando él, mientras hablaba, dice, cuando da testimonio en el capítulo siguiente, dice, yo estaba todavía empezando a hablar y de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían. Y empezaron a hablar en lenguas, como había pasado en Hechos capítulo 2, para que ellos se dieran cuenta de que era lo mismo, la misma experiencia. Pero también, como dijimos, hay otro personaje
que se lo nombra 3 veces. Eso es todas las veces que se nombra en la Biblia, inclusive su oficio, las únicas 3 veces que se nombra en la Biblia es aquí. Simón el curtidor. Es notable, ustedes vieron que muchas veces en la Biblia ni siquiera se nos da el nombre de las personas. A veces se da el nombre, otras veces es como un fulano, ¿no? Alguien X. Pero aquí se nos nombra 3 veces a Simón el curtidor, el lugar donde, en la casa del cual se hospedaba el apóstol Pedro en Jope o Jaffa, como se lo llama ahora, que es una ciudad que todavía, un puerto que todavía existe en Israel, está a 40 kilómetros de Jerusalén, está cerquita, le llaman los judíos la playa de Jerusalén, está muy cerquita de Jerusalén, 40 kilómetros. 100 kilómetros más al norte está el puerto de Cesarea, que existía en esa época, Cesarea Marítima, era un puerto enorme, hecho por los romanos, por Herodes particularmente. Ahí también tenía un tremendo palacio Herodes. 100 kilómetros había de Cesarea a Jaffa o Jope, como se lo llama aquí, donde se hospedaba el apóstol Pedro. En Cesarea, nos dice el capítulo 8, verso 40, en Cesarea estaba alojado Felipe. Es decir, que ya había creyente. Ahora, fíjense qué notable, que Pedro tuvo que ir de Jope a Cesarea a predicarle a esta gente. Si estaba Felipe en el mismo pueblo, ¿por qué fue Pedro? ¿Por qué Dios le dijo, tiene que ir Pedro? Primero, tiene varias respuestas a esta pregunta. Primeramente, porque el Señor le dijo a Pedro, Mateo capítulo 16, a ti daré, ¿qué? Las llaves del reino. ¿Qué son las llaves del reino? Para que entendamos, las llaves del reino es la apertura del reino, porque una llave ¿para qué sirve? Para abrir una puerta. La apertura del reino de los cielos en la predicación del Evangelio. El reino de los cielos se abre al predicar el Evangelio, la gente se convierte e ingresa al reino de los cielos. Esas son las llaves del reino. Entonces Pedro, en Hechos capítulo 2, se levanta y predica el Evangelio por primera vez a toda una multitud de judíos. Pedro sigue teniendo las llaves del reino, en ese sentido. Entonces, Hechos capítulo 10 dice, bueno, traigan a Pedro, que está a 100 kilómetros de acá, como si estuvieran Miramar, Pedro, pónganle. Tráiganlo a Pedro y que le predique a esta gente. No va a ser Felipe, que está acá a la vuelta. Va a ser Pedro, porque Pedro es el elegido por Dios para hacer esto. Segunda explicación es que Pedro era una autoridad dentro de la iglesia. Entonces, si hubiera sido Felipe, en el capítulo 12 podemos ver cómo le discutieron a Pedro por lo que había hecho. ¿Cómo has entrado en casa de hombres inmundos? Así le dijeron lo de la circuncisión, los judíos de Jerusalén. Si hubiera sido Felipe, se hubiera armado un lío bárbaro y Pedro hubiera sido el primero en decirle a Felipe, ¿cómo has entrado en casa de hombres inmundos? Porque él, si no, Dios no se lo revelaba, él no lo iba a entender. Así que en ese sentido también era necesario que fuera Pedro por la autoridad que tenía dentro de la iglesia, porque luego vemos, como digo, que tuvo que ir a Jerusalén a dar explicaciones. Y llevó 6 hombres que estaban ahí en Jope, lo acompañaron, y ellos fueron los testigos de lo que había sucedido, que había sido un milagro de Dios que sorprendió a todos, y bueno, ahí empezó entonces, como digo, a ingresar gente que no era judía dentro del cristianismo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Cosa que estaba profetizada desde antes, pero que ningún judío la podía llegar a entender. Ellos cuando decía que el Señor es luz a los gentiles, ellos pensaban, nosotros. Cuando Israel sea cabeza de naciones, Israel es luz a los gentiles. Porque la verdadera luz, como dijo el Señor, de sí mismo, es Él, no Israel, es el Señor. Ese es el verdadero faro, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora bien, tenemos a este hombre Simón, el curtidor. Se lo nombra, se dice dónde vivía y se dice a qué se dedicaba. ¿Por qué? 3 veces. Porque Dios lo nombra. Primeramente se nos dice que vivía a la orilla del mar, junto a la mar.
Luego dice que se llamaba Simón, lo cual nos indica con toda claridad que era judío. Era como si se llamara Moisés o Judas. Era judío, no había vuelta. Era un nombre típicamente judío. En esa época se ve que se usaba el nombre María para las mujeres, el nombre Judá para los varones, Judas, y el nombre Simón, porque todo el mundo se llamaba Simón, María o Judas. ¿Vieron que no hay ningún Moisés, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? Ninguno que se llamara Moisés, no sé por qué no usaban ni Moisés ni Aarón, no había ninguno que se llamaba así. Después de los otros nombres hay varios, pero Judas, aparecen muchos Judas, y Simón también. De hecho, aquí Simón uno era el curtidor y el otro era el que tenía por sobrenombre Pedro, porque estaban juntos en la misma casa. Esta casa de Simón el curtidor existe junto al mar Mediterráneo, ¿no? Estamos hablando del oeste de Israel, el mar Mediterráneo, no el mar de Galilea. Existe y es un museo. Fue hasta el siglo XIX, en la terraza donde Pedro recibe su revelación, hicieron un faro, la familia que era dueña de esta casa, y un faro que por el puerto, ¿no? Para que indicara a los barcos. Muy sugestiva, ¿no? La construcción misma, porque tenía un faro en la terraza que daba luz a los barcos que iban por el mar, ¿no? Son cosas que han sucedido, digamos, reciente, porque el siglo XIX, pero es notable porque esa casa fue un faro verdaderamente. Y es un museo, es una casita común, imagínense que el hombre no era un millonario, pero interesante ver dónde estaba ubicada y demás, y que quedó ahí, Dios la dejó, la preservó, está remodelada varias veces, 2000 años tiene, pero sigue ahí, intacta ahora. ¿Por qué se nombra a Simón el curtidor? ¿Qué clase de oficio es el oficio de curtidor? Como sabemos, se dedica a la curtiembre de pieles, ¿no es cierto? Toma las pieles de los animales muertos que se han utilizado para comer, digamos, y las transforma, esa piel muerta y maloliente, si alguno ha estado en el campo y sabe lo que son los cueros de oveja, cuando se cuelgan así para que se sequen, no tienen buen olor. Por eso los judíos lo consideraban un oficio despreciado a ese, el de curtidor. Y en el Talmud, según decían, la casa del curtidor no podía estar a menos de 50 metros de cualquier casa vecina, o sea que estaba como aislado. Y se consumía mucha agua para la curtiembre, así que estaba al lado del mar para tener la comodidad de esa y para tirar los residuos de la curtiembre que son tremendamente malolientes y en esta época que vivimos, como se ha reemplazado el método natural por métodos químicos, son tremendamente contaminantes los residuos de la curtiembre. Justamente todas las curtiembres que había en el Riachuelo, en Buenos Aires, colaboraron para que el Riachuelo se transforme en lo que es ahora. Si ustedes pasan por el Riachuelo, no necesitan verlo, lo huelen al pasar por arriba, cuando cruzan el puente. No hace falta verlo, ya saben que está ahí abajo por el olor, que después fueron sumando las demás industrias químicas. En la época aquella no era menos oloroso, podríamos decir, el oficio de curtidor, ya que primeramente a los cueros había que dejarlos secar para que se le pudran los pedazos de carne que tenía pegada, se raspaban y luego, fíjense ustedes, se utilizaba, les voy a decir una semblanza general, para la curtiembre se utilizaba orina por los ácidos, orina humana por los ácidos, se utilizaba excremento de animales, fundamentalmente de perro. Les soy sincero, yo me puse a indagar, porque me llama la atención que se lo nombre 3 veces. Y no podía creer, yo digo, esto, vieron que en internet hay de todo. Así que estuve mirando en varios lugares para ver si verdaderamente era cierto que usaban bosta de perro para la curtiembre, porque no sé si debe haber una cosa más asquerosa para un trabajo que usar orina humana y bosta de perro, una cosa terrible. También utilizaban jugo de las plantas, los taninos, y también
para que el cuero fuera más blando y sacarle el resto de pelo que tenía, hacían una pasta con el cerebro de los animales, con los sesos de los animales, y se la aplicaban. Ahora ustedes piensen esto, el agua que salía después de lavar todo eso, imagínense lo que era, o no se lo imaginen mejor, ¿para qué? Pero era una cosa inmunda. Por eso los judíos decían, andate a 50 metros por lo menos de mi casa, lo más lejos posible. Y lo consideraban un oficio despreciable, porque de verdad, la persona estaba todo el día con eso, o sea, se le pegaban los olores, todas esas cosas, ¿no? Se tendría que bañar varias veces si era judío, pues los judíos tenían costumbres de higiene muy, muy profunda y acendrada. ¿Dónde se fue a hospedar el apóstol Pedro? En la casa de Simón el curtidor. Yo pienso muchas veces, hermanos, Dios nos prepara para darnos sus mensajes. Pensaba en esto cuando leía esta historia de Pedro aquí. Dios iba a introducir un cambio radical en la historia que cambió nuestras vidas propias, porque nosotros estamos recibiendo de este hecho, estamos recibiendo los beneficios, que Dios abría el Evangelio a los gentiles. Dios lo llevó ahí a Pedro, se quedó varios días, dice el capítulo 9, el último versículo. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hechos 9:43. Pedro todos los días subiendo a la terraza, mirando al mar, una vista espectacular, pero con las pieles de los animales muertos, la podredumbre, la inmundicia. ¿Y qué pasaba con todo eso? Se transformaba toda esa mugre, transformaba a lo muerto en algo útil. Porque no hay cosa más útil que... Más en aquella época, que no existía el plástico. Se utilizaban odres, se hacían lo que nosotros conocemos como las botas que usan los vascos para el vino. Esos eran los odres para guardar líquido, se utilizaba para hacer carpa, era lo único que había, tejido y cuero curtido. Es decir que luego de todo eso, la utilidad era manifiesta de todo lo que se hacía. Pero también hay algo en este oficio de curtidor. ¿Quién fue el primer curtidor? Génesis 3:21 dice que Dios le hizo túnicas a Adán y Eva de animales para que se cubrieran. ¿Y qué pensamos? ¿Que Dios le sacó el cuero, mató a un animal, le sacó el cuero y se lo tiró así arriba de Adán y Eva? No. El cuero, cualquier persona que ha visto un cuero recién carneado, recién sacado, sabe lo que es, sabe que eso no se usa para vestirse. Es decir que cada vez que vemos a un hombre vestido con pieles de animales, a ver, ¿alguno se acuerda quién se vestía de pieles de animales? Elías, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Si hay un hombre vestido de pieles de animales, hubo una curtiembre primero. Y si Adán y Eva están vestidos con túnica, es notable, ¿no? Los detalles que da Génesis. A mí me encanta el libro de Génesis. Pero dice que Adán y Eva se hicieron delantales. Es decir, lo que menciona es que como un cinto con hojas atadas al cinto para cubrirse las partes pudendas, como le decimos ahora. Y Dios le hizo una túnica. La palabra túnica viene del hebreo, ketonet es la palabra, que tiene que ver con el hombro, es decir, que era desde el hombro para abajo. Y claro, no digo yo, no le hizo desde la cabeza para abajo por la incomodidad que esto supondría, porque Isaías nos dice que desde la cabeza hasta la planta del pie no hay en él cosa ilesa, sino hinchazón y podrida llaga. Y cuando ellos intentaron taparse lo que ellos consideraban que era pecado, Dios le dice, no, es esto, todo esto es el pecado, de los hombros para abajo. Así que podemos ver que el oficio de curtidor tiene primeramente su origen en Dios. Dios le curtió las pieles para que ellos se pudieran vestir. ¿Y para qué le puso esas pieles? Porque ellos habían pecado. Es decir que el cuero cubriendo el cuerpo humano
nos habla de el cubrir los pecados por parte de Dios. Es una idea que se repite permanentemente en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice a Noé que le pase, Génesis 6, que le pase brea o betún o asfalto, como queramos llamar, al arca, dice, la embetunarás por dentro y por fuera. ¿Sí? Anoche leíamos eso en la reunión de jóvenes. Esa palabra embetunar significa cubrir y se utiliza para la expiación. Significa lo mismo. Embetunar, cubrir, expiar. ¿Qué es? Es pintar. Cubrir, en el caso de la expiación, con sangre. Así que el arca nos habla de la salvación de Cristo, como dice Pedro en el Nuevo Testamento. Es decir, que el primer curtidor, podríamos decir, fue el Señor, haciendo vestidos para Adán y Eva, para cubrir el pecado. Cubrir el pecado, como dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel que son cubiertos sus pecados. Es una idea que nos da la Biblia de la redención que es en Cristo Jesús. En el arca, Dios miraba al propiciatorio y el propiciatorio se cubría de sangre. Y como bien dice en Éxodo capítulo 12, veré la sangre y pasaré de vosotros. Es una idea muy profunda en la Biblia que se repite una y otra vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que podemos ver que la curtiembre tiene que ver con lo que Dios hace con el ser humano, de cubrirlo para que no se vea su vergüenza, quitarle la vergüenza. Pero como digo, la curtiembre es un oficio que ensucia al que lo hace. Y obviamente, si hablamos de Dios, Dios no fue ensuciado. Dios no puede. El Señor tocaba a un leproso y se curaba la lepra. No se le pasaba la lepra a él. Pero sí, podemos ver que el Señor se tuvo que meter en la muerte para cubrir a nuestros primeros padres y de ahí a todos nosotros de la vergüenza del pecado. Eso por un lado. Pero tenemos otra cosa más que nos simboliza la curtiembre y que hace que es importante este oficio que tenía Simón. Nos dice el Antiguo Testamento, cuando Dios ordena construir el tabernáculo del testimonio, que vendría a ser como un templo portátil que los judíos llevaban a lo largo del desierto hasta llegar a la tierra prometida, lo que cubría, lo que era el techo, digamos, de esa gran carpa que habían construido, se hacía con pieles de animales, específicamente pieles de tejón, que es un animal impuro, ellos no lo pueden comer, y que tiene una característica muy especial el tejón, que es inmune, miren esto, inmune al veneno de la serpiente. Los tejones se comen la serpiente como si tal cosa. Y obviamente para cazar una serpiente lo más probable es que la serpiente lo muerda. Lo muerde y entra ahí unos minutos como en un estado de trance el tejón y vuelve a arrancar y se come la serpiente. Y qué notable que ahí en el medio del desierto Dios le dice, bueno, la cobertura del templo tiene que ser de tejón. ¿Y qué había dentro del tabernáculo? Era todo de oro, símbolo de la divinidad, y ahí dentro, en el lugar santísimo, arriba, por fuera, era unos cueros medio marrones, grisáceos, de los tejones, no era nada atractivo. Pero adentro estaba la presencia misma de Dios, el lugar santísimo. Lo cual entonces nos habla que la curtiembre y la cobertura de cuero no solo habla de lo que hizo Dios con Adán y Eva, sino lo que hizo Dios cuando vino en forma humana y se despojó de su gloria y se vistió sin atractivo, como dice Isaías, para que le deseemos. Es decir, que la curtiembre nos habla de la redención y de la cobertura del pecado hecha por Jesucristo y también de la encarnación, porque por fuera había cueros, por dentro estaba la gloria divina. Así que Pedro es llevado a esa casa por muchos días. Y Pedro todos los días se va a orar a la terraza, una costumbre judía que inclusive había adquirido Cornelio,
y veía todos esos piletones y esos recipientes que usan en la curtiembre con agua maloliente, con orina y como ya hemos dicho, no vamos a repetir, y veía que de ahí se sacaba algo que luego, de lavado y limpiado, servía. De lo muerto se sacaba algo útil. Muchos días. Es como si Dios hubiera puesto, permítanme decirlo, como si lo hubiera puesto en remojo a Pedro. Y entonces luego dice que sube a la terraza y viene un éxtasis, un trance, digamos. Un momento de que se pierde el dominio propio y Dios lo lleva a ver a un gran lienzo lleno de animales, reptiles, cuadrúpedos, pájaros, todas cosas, imagínense, ¿qué era lo que veía Pedro? Veía buitres, porque dice que eran aves, veía serpientes, veía, póngale, cocodrilo, ¿cómo se llaman estos que andan en la playa, que son reptiles también? Lagartijas, todo ese tipo de animales. Entonces, él estaba muerto de hambre porque dice que le vino un gran hambre. Primero Dios le provocó eso. Y entonces Dios le dice, bueno, mata a alguno de estos animales y come. Obvio que no había vaca, ovejas, cabras, eso no había. Si no era fácil para Pedro. Lo que Dios le quería enseñar era que, a ver, ¿de cuál de estos animales te va a comer uno? ¿Quién se comería un buitre, por ejemplo? De ninguna manera. O una víbora, hay muchos que la comen, porque bueno, hemos llegado a cualquier cosa. Pero Pedro no se iba a comer una víbora ni a palo. Al punto que le dice a Dios, en un momento de éxtasis, en que Dios le habla directamente, dice, Señor, no. Señor, no. 3 veces. Señor, no. No me voy a comer eso, prefiero el ayuno. Y Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú como. Entonces vemos lo que es el hombre, lo que está representado en ese lienzo, y lo que hace Dios con él. Entonces, había una preparación, y pensaba en esto también cuando leía, en cómo Dios a veces nos prepara para recibir un mensaje de parte de Él. Porque ustedes vieron que suceden hechos en nuestra vida que nos impactan y luego Dios nos enseña con esas cosas. De esta manera, muchas veces nos enseña Dios, viendo la transformación de un pecador en un santo, que no hay otro milagro. A veces la gente se va detrás de los milagros de sanidad, de los milagros del don de lengua. Pero un milagro más grande es ver un pecador arrepentido que se transforma en otra persona completamente diferente a lo que era. Esas cosas Dios las prepara para que nosotros podamos aprender. A veces tenemos un trabajo, pónganle, que es incómodo, que nos molesta, tenemos un vecino insoportable. Nosotros en mi casa no hay problema porque los insoportables somos nosotros. Lo que tienen que aprender son los vecinos. Los que hacen ruido somos nosotros. La vecina dice, sí, yo a veces escucho el piano. O sea, le está molestando. Pero bueno, Dios a veces nos está preparando con esas cosas. Preparando nuestro corazón para que entendamos de qué se trata la misericordia de Dios, de qué se trata que Dios no hace acepción de personas. A veces nos hace encontrar con gente que humanamente para nosotros está por debajo, ¿no es cierto? Despreciable. Dios nos hace acercarnos mucho a esa gente para que entendamos que Dios no hace acepción de personas. Así que vemos, la experiencia de Pedro está enriquecida por su estadía en la casa de Simón, el curtidor. Muy enriquecida. Y eso lo prepara para hacer la tarea que tenía que hacer, que básicamente, fíjense lo que tenía que hacer Pedro, era ir a predicar. Pero tenía tantas trabas de parte de sus creencias y de lo que él se había formado en la cabeza y en el corazón de lo que era eso, que Dios tuvo que arrancárselo de esta manera para que hiciera lo básico que tenía que hacer, que era entrar a una casa a predicar el Evangelio. Y así aprendió Pedro. ¿Y qué decir de Cornelio? Y ya vamos a terminar con esto porque se nos ha ido el tiempo. Cornelio tiene algunas características y vamos a finalizar con esto. Cornelio fue el primer creyente como nosotros.
Es decir, personas que vienen no del judaísmo, sino de cualquier otro lugar, del paganismo, pongámosle. Nosotros quizá, la mayoría de nosotros nos hemos convertido, hemos venido, si no hemos nacido acá en la iglesia, veníamos del catolicismo. ¿Qué es el catolicismo? Es un cristianismo aplastado y cubierto por el paganismo. Básicamente es eso. Alguna vez podemos explicar todas las doctrinas del catolicismo, están arraigadas todas en las costumbres romanas. Este hombre Cornelio había encontrado al Dios verdadero, pero fíjense lo que hizo. Primeramente oraba. Segundo, tenía misericordia, daba a los pobres, tenía misericordia. Tercero, cuando Dios le habla, inmediatamente, cuando Dios le dice, va a venir un hombre que te va a decir lo que tenés que hacer, y por creerle a él vas a ser salvo tú y tu casa. Porque miren, leamos, discúlpenme la hora, hermano, pero Hechos 11:14. Hechos 11:14. El Señor le dice a Simón, el cual, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, el ángel le dijo, cuando venga Pedro, las palabras que él te va a decir, te va a ser salvo a ti y a toda tu casa. Entonces, ¿qué hizo Cornelio? Llevó a toda su casa, toda su familia, sus familiares, los amigos más íntimos, nos dice así, ¿no? El relato, y los juntó en su casa a esperar que llegara Pedro. Cuando llega Pedro, era tanta la expectación que tenía, porque dice, vamos a ser salvos nosotros y todos los que nos rodean, yo y toda mi casa. Su corazón, podríamos decir, explotaba de ansiedad cuando llega Pedro. Cuando llega Pedro, se tira de rodillas delante de Pedro. Pedro dice, no, levántate, yo soy un hombre como tú. Había aprendido Pedro, venía con la lección en el corazón y en la cabeza. Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Por verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, dice Pedro. Pero este hombre, fíjense, oraba, hacía misericordias con los pobres, y dice, y Dios lo tenía en cuenta, pues lo hacía por fe, no para ganarse la salvación, sino por fe. Pero cuando se entera de que había palabras que lo podían salvar a él y a toda su casa, junta a todos los que pudo, sus amigos más íntimos, toda su familia, estaba repleta la casa. Y los prepara, y es notable, como dije al principio, porque Pedro empieza a hablar, y cuando empieza a hablar, dice 2 o 3 palabras. Cuando llega a decir, en el verso 43, a este, hablando a Jesús, de Jesús, a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y ahí el gran curtidor, el de Génesis 3:21, cubrió, porque dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Pero como bien había dicho el Señor, estará con vosotros, pero también estará en vosotros. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, como había sucedido en Hechos capítulo 2. Y un comentario respecto a esto es que ustedes van a ver en el libro de los Hechos, cada vez que el Espíritu Santo llena a una persona, no hay una sola excepción a esto. Cada vez que llena, empieza a hablar. A veces hablar en otras lenguas o simplemente alabar a Dios. Esto fue una señal para los que no creían. Si no hubiera sido esta señal de que hablaban en lenguas, los judíos no iban a aceptar bajo ningún punto de vista que un gentil fuese incorporado a la iglesia de Cristo. Dios lo tuvo que demostrar así, con toda potencia, con toda certeza. Vamos a terminar aquí, hermano, porque se ha ido la hora. Simón el curtidor. Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y Cornelio. 3 personajes que tienen que ver con nuestra historia, con la posibilidad cierta y gloriosa de que yo escuche la palabra de Dios y pueda ser salvo, y no solo yo, sino todos los de mi casa, los que escuchen.
¿Qué tengo que aprender de Simón, el curtidor? Que Dios fue el primer curtidor y que transformó lo muerto y lo maloliente y lo menospreciado y lo vil en algo útil. ¿Qué tengo que aprender de Pedro? Tengo que aprender que Dios no hace acepción de personas, que somos todos iguales en nuestra naturaleza y que lo único que puede hacer la diferencia es la obra de Cristo en nosotros. ¿Qué tengo que aprender de Cornelio? Oración, misericordia, congregar a la familia, compartir la bendición con la familia, con los amigos y también esperar y escuchar con atención la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Muchas cosas tenemos que aprender de estos personajes y sobre todo, como dije al principio, que ahí empezó nuestra historia particular. Empezó en Hechos 2 cuando descendió el Espíritu Santo, pero en Hechos 10 empieza la historia de los gentiles incorporados a la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, vamos a terminar acá. Quiere el Señor que todas estas cosas nos guíen y nos enseñen para que no mezquinemos la palabra de Dios, que la prediquemos a quienes nos rodean, que nos preocupemos por los que son de nuestra casa, como dice, principalmente los de su casa, porque si no se preocupa por eso, la fe negó y es peor que un infiel, así lo dice Pablo. Y también pensar en aquello que Dios hizo con nuestras vidas, que nos vistió ya no con una túnica de pieles de animales, ahora dice que nos ha dado vestiduras blancas, que nos ha limpiado y nos ha lavado con su sangre. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana, hermanos, para que recordemos estas cosas.